Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bendiciones, amigos del FEI. Espero que donde quiera te encuentres en este momento, las bendiciones de Dios siempre estén allí acompañándote. Una vez más en esta oficina, con entusiasmo, con alegría, con responsabilidad, buscando crear un hábito de lectura diaria de la palabra de nuestro Dios. Esa palabra que inspira, que enseña, que nos motiva, la voz de nuestro Padre, el Rey de Gloria. Aquí hemos estado para acompañarte y decirte que leer la Biblia sí es posible. Para eso aparece en nuestro programa, solo debemos crear ese hábito de lectura diaria. Por eso te invito para que nunca pares, nunca descuides la lectura de la palabra del Rey de Gloria, y el Señor ha de bendecir tu vida conforme a la voluntad de Él y de acuerdo a los planes y propósitos que tenga para ti. Hoy vamos a empezar a leer el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Para esto vamos a mirar cuántos capítulos tiene. Nos dice que tiene 1, 2, 3 capítulos. Y de esa forma podemos seguir avanzando en la lectura de la palabra del Rey de Gloria. Ya estamos a punto de terminar, ¿sí? Ya estamos, creo que por ahí en un 60% de lo que es la lectura de la palabra del Señor en el libro, en el Nuevo Testamento. Pues nunca pensamos que íbamos a avanzar tanto, pero pues así es Dios, así es su voluntad. Yo siempre he leído la palabra de Dios y se me dio la oportunidad de estar en este programa, ¿sí? No es solamente lo hago ahora, desde muy pequeño he leído la palabra del Señor, he sido instruida por ella y aún así sigo siendo pecador, pero pues el leer la palabra de Dios instruye a todo aquel que se acerca a ella. Segunda de Pedro, capítulo 1. Te invito para que te conectes allí y podamos leer juntos la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas,
sino como habiendo visto con vuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento como en una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, acabamos de leer 2 de Pedro capítulo 1. Y en ese sentido comenzamos hoy a leer este hermoso libro, que solo tiene 3 capítulos, 3 días, si Dios lo permite, ¿verdad? Hoy es miércoles, es decir, el viernes estaríamos terminando. Por eso es oportuno aprender a leer la palabra de Dios, crear un hábito, y en ese sentido cada día podemos aprender de los propósitos de nuestro Señor. 2 de Pedro. Ya terminamos 1 de Pedro. Y 1 de Pedro, él, en este caso Pedro, se enfocó a enseñar cómo debemos ser ante el sufrimiento. Cómo debe portarse un hijo de Dios ante un sufrimiento que ha de tener en su vida. Y ahora en 2 de Pedro, él se va a enfocar sobre los falsos maestros. Esos falsos maestros que estaban rodeando la iglesia, que estaban rodeando los hijos de Dios, y él advierte que tengan cuidado. Por eso debemos entonces, como siempre, tener una noción general del libro. Porque cuando vamos a leer un libro, ¿verdad?, es importante las nociones de qué va a tratar ese libro. En ese sentido, entonces, nosotros hacemos un cuadro general, un panorama general del tema central, la fecha en que se escribió, quién lo escribe, para quién lo escribe y cuál será ese mensaje que dará ese libro. Entonces, acá tenemos este libro que nos ha ayudado. Se llama Entienda cualquier libro de la Biblia en 10 minutos. Guía Bíblica Esencial. Este libro, solo con leer un panorama, usted puede comprender, ¿sí? Comprender qué podemos hacer y qué podemos comprender del propósito de Dios para nosotros. Entonces nos dice aquí, ¿cuál es el tema central de 2 de Pedro? Advertencia en contra de los falsos maestros. ¿En qué fecha se escribe? En el año 67 y 68 después de Cristo. Autor, Pedro. Lugar, prisión en Roma. Nos dice que cuando Pedro escribe este libro, estaba preso en Roma. Dice, unos 3 años después de escribir su primera carta, que fue la que leíamos, el apóstol Pedro escribe una segunda, en el cual expresa alarma por los falsos maestros que han invadido las iglesias de Asia Menor. Ya han causado problemas, y Pedro prevé que si sus falsas enseñanzas y su estilo de vida y moral continúan, tendrán un efecto desastroso en las iglesias donde se han infiltrado. Por lo tanto, como testamento, Pedro escribe esta carta desde la celda de la prisión para advertir a los creyentes sobre los peligros de los falsos maestros, para estar preparados para lo que se avecina. Sus lectores tienen que saber algunas cosas. Entonces ya sabemos que la carta tiene un tema general que va a ser advertencia en contra de los falsos maestros, que Pedro estaba en Roma preso cuando escribe esta carta,
Y el mensaje es que Pedro posiblemente se enteró que unos falsos maestros estaban acercándose y querían con sus enseñanzas enredar o destruir, ¿sí? Destruir el propósito de Dios para la vida de esas personas. Por esa razón, entonces, Pedro trata ahora de corregir por medio de su escrito lo que él cree que tiene problema en aquellos hermanos que estaban viviendo el propósito de Dios, pero es necesario corregir. Bueno. Dice, ¿cuál es la aplicación personal? Luego de leer el libro, las advertencias tienen distintas formas: luces, señales, sonido, olores y la palabra escrita. Las advertencias, mire, las advertencias son luces. Nosotros podemos presenciar la advertencia cuando estamos en una carretera, ¿verdad? Una señalización. Y en esa carretera, usted que ha tenido la oportunidad de viajar en su carro o en una moto o en un bus, bueno, en diferentes vehículos, usted puede presenciar que en la carretera, la misma carretera le va indicando cómo portarse ante cierto espacio de la carretera. Si puede acelerar, si tiene que bajar, si es una zona escolar, si es una zona de restaurante, si es una zona donde hay animales. Esa es la carretera. Pero bueno, de pronto usted no ha estado en carretera, pero sí ha estado en una ciudad donde están las señales de tránsito. Entonces le dicen, si está en verde, usted puede avanzar; si está en rojo, tiene que quedarse quieto; si está en amarillo, es la transición de uno y otro espacio. Entonces allí eso nos está indicando, ¿verdad? La cebra donde debemos estar, y en toda la vía, la avenida, hay allí una señalización de advertencia. Lo mismo sucede en el campo, ¿sí? Cuando usted va, por ejemplo, a una playa, al mar, allí las personas que están vigilantes ante esa playa le dicen si las ondas del mar están en alta mar, están muy crecidas, entonces usted debe parar. En todo lugar hay una advertencia. En su casa hay una advertencia. Allí en la cocina hay unos lugares donde usted tiene la loza más frágil, y allí usted tiene una advertencia para ese espacio. De pronto también lo que es, digamos, toda la parte eléctrica de su casa, la electricidad. Usted tiene cerca, como yo, por ejemplo, ahí, mire, ahí están los tacos, ¿sí? Cualquier situación uno sale corriendo y bajan los tacos. Esto es una advertencia. Ahí vea, por ejemplo, ahí ve el signo que está indicando que hay una advertencia. En todo lugar hay una advertencia, ¿sí? Hay una advertencia de cierto lugar. De pronto usted ha tenido la oportunidad de ir a un territorio y le he dicho, para allá no cojas, cuidado, ¿sí? Eso es una advertencia. Entonces, dice acá, luces, sonidos, ¿sí? Olores y la palabra escrita. La palabra escrita. Entonces, todas esas advertencias nos ayudan a nosotros cómo caminar en ese espacio, nosotros cómo debemos actuar ante esa advertencia. Y eso también nos enseña cuando usted está estudiando, existe lo que se llaman los signos de puntuación. ¿Qué tal que usted no, al leer un escrito, cualquier escrito, llámese revista, llámese un periódico, llámese libro, o la misma palabra de Dios, qué tal que usted no usara las advertencias? ¿Cuáles son las advertencias al leer el libro? Bueno, los signos de puntuación. ¿Qué tal que usted omita una coma? Omita un signo, ¿sí?, de paréntesis. Porque los signos de puntuación, cuando son bien usados, usted tiene una lectura fluida
adecuada y comprendida. ¿Sí? Es comprensible para usted. A veces no entendemos lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Bueno, porque no estamos usando la advertencia. ¿Y cuáles son las advertencias? Los signos de puntuación que están allí. La coma, el punto y coma, el punto seguido, el punto aparte, signo de admiración, signo de puntuación, la raya. Todos esos signos ayudan a la comprensión de lectura, ¿verdad? Usted de pronto ha tenido la oportunidad de poner a su hijo a leer y lee. Voy a usar un término popular, de pronto no lo entiende, pero en nosotros los costeños hablamos de un término que es cancaneado. Yo no sé si tú entenderás qué será eso, pero lo que quiero decirte es que quiere decir que no está bien la lectura. Y entonces, y uno dice, wow, ¿sí? Porque una cosa es leer y otra cosa es comprender lo que lees. Usted puede leer, pero ¿comprende? Bueno, ¿por qué no comprende? Porque sencillamente no estoy usando las herramientas que me está dando la lectura. Y las herramientas que me da la lectura es los signos de puntuación, es una advertencia, ¿sí? ¿Cómo voy yo a omitir, ¿sí?, los signos de puntuación, la coma, si yo estuviera leyendo todo esto que está aquí y no usara los signos de puntuación? Entonces, todo esto ayuda a la comprensión del libro. Por eso cuando, en la medida que voy de alguna forma ayudándome al leer la palabra de Dios o cualquier libro, necesito allí el diccionario para cualquier palabra que no es de mi comprensión enseguida. Yo busco en el diccionario. Oye, es fácil, porque usted está leyendo y hay una palabra que usted no comprendió enseguida, se sale de ahí y se va a la RAE, Real Academia Española, y busca esa palabra. Y dice, wow, lo que quiere decir esta palabra es esto. Y su comprensión es más amplia. Para eso entonces es el uso de la tecnología. Entonces estamos acá mirando cómo Pedro, ¿verdad?, nos está enseñando. Entonces dice aquí, nadie que valore su vida física deja de responder a una o a toda esta forma de advertencia. ¿Está usted leyendo en la Biblia las advertencias de Dios sobre el peligro espiritual? La vida espiritual tiene peligro. ¿Y cuál es el peligro espiritual de la vida espiritual? No comer el alimento. Porque póngase usted a pensar que usted no coma por una semana. Usted se va a ver un poco débil, su rostro va a estar allí un poco débil y usted está débil, ¿sí? Usted va a estar débil. Usted necesita alimentarse de lo físico para alimentar el cuerpo, ¿sí? Y nuestro cuerpo tiene diferentes tipos de alimentación. La física ya sabemos que es el alimento. Yo tengo que alimentarme de lo físico para tener energía y poder seguir. Yo tuve la oportunidad de trabajar con un señor de mi pueblo y él siempre decía, uno debe hacer cosas importantes en la vida y uno es alimentarse bien. Eso es indispensable, alimentarse bien. Lo otro, dormir bien, dormir cómodo, que usted pueda dormir allí, pueda descansar, porque es que cada vez que usted está durmiendo cómodo, usted se levanta el día siguiente con energía. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad que se acostó súper cansada y el día siguiente, porque usted durmió bien, se levantó con nuevas energías. El cansancio se fue en la noche, al dormir, se fue ese cansancio. Y usted se levantó nuevamente con esa energía y ese entusiasmo para seguir viviendo. Entonces, todo eso, dice aquí, ¿está usted leyendo en la Biblia las advertencias de Dios sobre el peligro espiritual? Siempre nosotros como hijos de Dios hacemos son 4 cosas. No hay más. Todo hijo de Dios nada más hace 4 cosas. Una, leer la palabra de Dios para alimentarnos en el conocimiento de Dios.
Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, dice que es la espada del Espíritu. ¿Sí? Usted lee la Biblia y usted tiene una espada bien afilada. Pero si no lee la palabra de Dios, su espada está muerta. Su conocimiento es muerto. El conocimiento, entonces, es el que nos ayuda. Porque, bueno, conocimiento viene de conocer, del verbo conocer. Dice por allá un verso: mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Perdemos las oportunidades en Dios por falta de un conocimiento. Ahora, eso es lo uno. Lo número dos, el ayuno. El ayuno. El Hijo de Dios tiene que ayunar. Nosotros, cuando tuvimos la oportunidad de leer los evangelios, ahí leíamos y le preguntaron a Jesús: bueno, ¿y tus discípulos por qué no ayunan? Él le dice: bueno, no ayunan ahora, pero cuando no estén con el maestro, les tocará entrar en ayuno. Y todo hijo de Dios, toda hija de Dios debe ayunar. Tiene que ayunar, ayunar. El ayuno fortalece, porque dice Mateo 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y cuando usted entra en ayuno, ¿sí?, a usted se le va el hambre físico y usted entra a ser fortalecido o fortalecido espiritualmente. Yo, por ejemplo, cuando son las 10 de la mañana y no he desayunado, a mí me da un dolor de cabeza. Falta pan, falta tinto, falta algo para alimentar. Pero cuando uno va a ayunar, uno hace un propósito de Dios y dice: voy a ayunar porque pues necesito, no sé, algo que usted esté pidiéndole a Dios. Usted no le da hambre. Hay quien pregunta: ay, no, pero yo nunca he ayunado. Bueno, porque no le has entregado tu cuerpo a Jesús. Pero el día que usted decida: yo voy a ayunar hoy, Dios lo fortalece. Dios va a fortalecer. O si no, que lo diga mi hermana Celide, que está allí conectada. Bendiciones, sierva. Tú eres una sierva de ayuno, ¿cierto? Bueno, entonces, nosotros tenemos que entrar en el ayuno, y eso es lo número 2. Lo número 3 son las vigilias. Cada vez que usted hace una vigilia, usted se va a fortalecer. Usted va a fortalecer su vida cuando hace las vigilias. Y lo otro es la oración. La oración. Cuando oramos a Dios, cuando usted ora al Señor y le pide a Dios, porque yo soy de los que digo que orar no es fácil, que la vida de oración se muere en nosotros muchas veces. O sea, orar es una lucha constante, es una lucha donde nosotros vamos a una integridad con Dios. Y allí nosotros podemos aprender del propósito de nuestro Dios. Entonces, toda esta advertencia Pedro quiere narrarla en este segunda de Pedro. Y dice, y está respondiendo a ella: no le dé la espalda a las advertencias de Dios. Preste atención a segunda de Pedro 3:18 y madure en la gracia y en el conocimiento de Jesús. El crecimiento espiritual puede mantenerlo fiel y darle el discernimiento para defenderse de las artimañas y los modos de actuar de Satanás y sus falsos maestros. Entonces, hoy vamos a comenzar la lectura del libro de segunda de Pedro. Y Pedro aquí nos va a dar un ramillete de término. Usted comienza a leer en segunda de Pedro, capítulo 1, dice acá, como en el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa. Entonces dice aquí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo, dice aquí, mira el ramillete de términos que nos va a dar Pedro para tener nosotros en cuenta. Dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Entonces dice la palabra diligencia, ser diligente. Lo contrario de diligente es negligente. El perezoso, ¿sí? El que vive postergando, la postergación. ¿Y qué es la postergación? Bueno, hoy tenía que hacer, no lo hago, y digo, no, mañana lo hago.
Ah, bien, no lo hiciste hoy. Bien, no hay problema. Lo haces mañana. Mañana otra vez está el oficio ahí esperando. La vuelta que uno dice, ese oficio que debo hacer, no lo hago tampoco. No. Lo hago mañana. Mañana hago eso. Y ya va postergando. Tenía que hacerlo hoy, no lo hice. Lo postergué para mañana, no lo hice. No. Si usted se descuida, en 3, 4 meses no lo hace. Hasta un año se puede dar cuenta. Usted, wow, ya llevo un año y no he hecho esto. Uy, no puede ser. Si esto tenía que hacerlo oportuno, rápido. ¿No te ha pasado así? Claro que sí te ha pasado. ¿Sí? Por estar postergando. Así le pasa al Hijo de Dios. No va el domingo al servicio. No, yo voy el otro domingo. El otro domingo no se llegó la visita del amigo que estaba en tal lugar y usted se tiene que atender a esa visita. Bueno, porque ahora casi no podemos visitar, ¿verdad? Pero vamos a suponer que no le llegó una visita, sino que usted dijo, ay no, el domingo lo voy a apartar entonces para hacer la limpieza de tal pieza o de tal alcoba o de tal cuarto. Y ahí va postergando. El enemigo colocándonos ahí cositas, cascaritas, como uno dice, y usted viene a ver 2 meses sin ir a la congregación, 1 mes sin ir al culto. Y claro que en las redes sociales el ignorante dice, no, pero es que Dios está en todo lugar, claro que sí. Pero cuando leíamos Hebreo nos decía, y no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre. La congregación, Dios dejó el templo, eso nunca será reemplazable. Dios dejó para congregarnos a nosotros. Si no existiera la congregación, Dios no había dejado esto. En la congregación es donde hay la armonía, donde yo me encuentro con mi hermanita, donde yo veo a mi hermano que también está batallando. Oh, wow, hermano, ¿cómo le fue en esta semana? Donde una palabra de parte del siervo que está allá alimenta nuestra vida para otra semana de lucha. La congregación nunca será reemplazable, nunca. Podemos estar ahora con unos decretos del gobierno y de las autoridades y que no dejan congregarnos, eso está bien, pero eso no lo reemplaza. Eso de la virtualidad, yo aquí me siento y me gusta y estoy haciendo este ejercicio de la virtualidad, pero nunca será igual como si usted estuviera aquí en esta oficina y pudiéramos compartir la hermandad. ¿Que sirve la virtualidad? Sí, claro. Yo en este momento pueden estar conectados, una hermana que está en Bogotá, otra que está en Barranquilla, y bueno, en diferentes partes del mundo, y ayuda. Pero la congregación, el templo, eso no tiene negociación, eso no, ese es indispensable, tiene que ir, toca ir. Entonces, Pedro nos está diciendo, hay que poner a la fe virtud, a la virtud conocimiento, ¿sí? Entonces, virtud, ¿qué es virtud? Es algo que produce un efecto positivo en nosotros. ¿Usted cree que tener conocimiento no produce un efecto positivo? Claro. Claro que sí, el conocimiento es poder. ¿Por qué vamos a la universidad? Porque queremos tener conocimiento. ¿Por qué usted procura estudiar un tema? Porque quiere tener conocimiento. Y el conocimiento es el poder. Tener conocimiento es algo que le ayuda a usted a no dejarse enredar por el falso maestro. Y aquí dice, al conocimiento dominio propio. Dominio propio. El dominio propio hace parte del fruto del Espíritu Santo. El dominio propio es cuando de pronto usted en su vida pasada fue, digamos, se embriagaba, ¿verdad? Usted iba pasando y cuando escuchaba iba pasando por una cantina, ¿sí? Cantina o iba pasando por un lugar donde venden alcohol, cerveza y todo esto. Entonces cuando usted escuchaba la canción, o sea, esa canción, porque precisamente la canción que está sonando es la que a mí me gustaba. Oh, wow, de tal artista, y esa canción era la que me movía y me hacía desviar. Y cuando venía a ver, estaba allí, en ese espacio y en ese lugar.
Entonces, Pedro dice, tienen que tener dominio propio. Ahora, ¿cuál es el dominio propio? Cuando tú vas andando en Cristo, ya esa canción no te mueve, tú vas pasando y sí, uno dice, oh, esa era la canción que me movía a mí. Eso ya es pasado, eso no tiene sentido. Eso hablando si tú eres alcohólico. O de pronto, si usted era ladrón, espero que pues, es un término feo, pero pues, usted de pronto le colocaban allí un billete de 50, ¿sí? O un billete de 100 y usted lo cogía al bolsillo izquierdo. Y ahora le pueden poner 3, 4 billetes allí y usted, no, ya yo no robo. Ya yo no necesito robar. Para eso, con el sudor de mi frente, yo me gano el pan. Y así tenga necesidad, y así tenga, necesite ese dinero que me pusieron allí. Yo digo, no, el Padre ha de suplir. El Padre ha de suplir eso que yo necesito. Ese es el dominio propio. Entonces dice acá, al dominio propio la paciencia. Paciencia. ¿Sí? Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, porque aquí Pedro está diciendo, no basta con que estén en nosotros, tienen que abundar. Tiene que abundar el conocimiento, la virtud, el dominio propio, la paciencia, el afecto fraternal, el amor. Tiene que abundar. Dice, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, dice aquí, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Los que seguimos a Cristo lo seguimos por vocación y por elección. Yo elegí seguir a Cristo. Yo elegí seguir el camino del Señor porque Él me llamó. Porque pues es la única fuente que me lleva a una eternidad con Dios. Quiero estar en el mundo, claro que sí, esta carne le gusta practicar las cosas del mundo. Pero no podemos dejarnos dominar por el mundo, sino decir, Señor, ayúdame. Es con tu espíritu, es con tu fuerza, Señor. Porque aquí hay una eternidad garantizada contigo. Porque estando contigo, Señor, yo tendré un día el privilegio de ver tu rostro. Y allí me gozaré. Y aunque hoy tenga angustias y momentos duros, un día Dios dará la recompensa para cada uno de nosotros. Y está diciendo aquí, por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No se caen. ¿Qué cosas? Teniendo fe, teniendo conocimiento, teniendo dominio propio, teniendo paciencia, teniendo piedad, teniendo afecto fraternal, teniendo amor, y que tengan abundancia en cada uno de nosotros. Abundancia. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Es que siempre es lo mismo. Y es que siempre no cambia. Todos los libros que hemos leído nos invitan a recordar lo que nosotros sabemos. Bueno, ¿y por qué Pablo nos recordaba de lo que sabemos? ¿Por qué los evangelios nos recordaban cuando leíamos Hechos de los Apóstoles? Cuando leímos Santiago, cuando leímos Pedro, y ahora hoy que iniciamos Segunda de Pedro capítulo 1, él está diciendo, por esto yo no dejaré de recordar siempre estas cosas. Es ahí, recordando, ¿sí? Recordando estas cosas, aunque vosotros las sepáis, aunque vosotros ya las sepáis, dice Pedro, y estéis confirmados en la verdad
presente, pero Pedro quería estar insistiendo. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Que nos estén amonestando. A veces uno, en su vida pastoral, uno le da como que uno piensa, no, pero es que la hermana ya sabe esto. El hermano ya sabe lo que tiene que hacer. 10 años en el andar con Cristo y mírelo cómo actúa. ¿Sí? Y entonces uno le da como pena recordar que hermano tiene que venir a la congregación, que hermano que hay que ayunar, que hermano. Pero Pedro, mire, dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertar en amonestación, amonestar, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. En este cuerpo no nos vamos a quedar. Somos muy hermosos. Podemos tener unos ojos hermosos, un rostro hermoso, pero nos vamos a morir. Somos como el yogur, tenemos fecha de vencimiento, ¿sí? Por eso usted, mientras esté vivo, tiene que estar allí. Allí, como dice por allá en el Pentateuco. Y estas cosas las repetirás andando por el camino, estando en tu casa, las escribirás en las paredes. Por ahí en Deuteronomio 5 nos habla esa parte. Recordar el propósito de Dios. Que somos adultos espirituales, no, necesitamos que nos recuerden todos los días nos recordando allí, que nos estén recordando el propósito de Dios. Y dice, también yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. La memoria, entonces, por eso Él escribe para la memoria, Si nosotros escribiéramos, ¿verdad? Todo el día que ya no estemos en esta tierra, podríamos dejar unas instrucciones a nuestros hijos. Pero pues nadie está pensando que se va a morir hoy, ¿sí? Pero Pedro nos está diciendo, yo procuré con diligencia. Yo le puse diligencia al asunto, ¿sí? Después de mi partida, tenemos que saber que no nos vamos a quedar en esta tierra. Somos peregrinos. Algún día moriremos y bueno, quedará lo que usted le enseñó a su hijo. Quedarán las enseñanzas, quedarán las instrucciones, ¿verdad? Entonces Pedro, él se afana en hacer esto. Y dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y lo está diciendo Pedro porque Pedro estuvo al lado del maestro. Y el maestro le enseñó a Pedro. Pedro fue ese hombre que pues su nombre viene de piedra. Era fuerte, era duro. Pedro, me imagino cómo sería Pedro, ¿sí? En su carácter. Entonces Pedro, él está allí enseñando y dice, pues cuando él recibió del Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Miren lo que está diciendo Pedro. Y nosotros oímos. Claro, porque Pedro estuvo en la transfiguración. Esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Qué privilegio tuvo Pedro. Pero se dice que la muerte de Pedro fue una muerte muy, muy fuerte. La muerte de Pedro fue muy fatal. Pero Pedro encontró en que Jesucristo había, ¿sí?, una oportunidad. En Jesucristo había una enseñanza. En Jesucristo, ¿verdad? Había una oportunidad, y eso fue lo que Pedro pudo aprender. Pedro entonces aprendió del mejor maestro, ¿sí? Del mejor maestro que estaba en su momento. Entonces, la verdad, pues fue maravilloso. Entonces, podemos nosotros aprender
de las enseñanzas de Pedro. Quiero leerte porque esta Biblia es muy hermosa. Aquí vamos a hablar un relato de Pedro, dice lo que dice esta Biblia. Este es el relato de Hegesipo acerca de la muerte de Pedro. Nerón, ¿has escuchado hablar de Nerón? Claro, tú has ido al colegio. Y tú puedes escribir ahí en Google quién fue Nerón, ese emperador duro. Dice que encendió a los cristianos, les colocaba aquí una luz, aquí, y ahí de alguna manera sacrificaba a los que eran cristianos. Es importante que leas sobre Nerón. Dice, Nerón buscó razones contra Pedro para darle muerte, y que cuando el pueblo se dio cuenta le rogaron insistentemente a Pedro que huyera de la ciudad. Pedro, ante la insistencia de ellos, quedó finalmente persuadido y se dispuso a huir. Pero llegando a la puerta, vio al Señor Cristo acudiendo a él, a quien adorándole le dijo: Señor, ¿a dónde vas? A lo que él respondió: a ser de nuevo crucificado. Con esto Pedro, dándose cuenta de que este se refería a su propio sufrimiento, volvió a la ciudad. Jerónimo dice que fue crucificado cabeza abajo, con los pies arriba, por petición propia, porque era, dijo, indigno de ser crucificado de la misma forma y manera que el Señor. Pedro iba huyendo cuando escuchó los consejos de los hermanos. Y Pedro salió huyendo, dice aquí. Pedro, ante la existencia de ellos, quedó finalmente persuadido y se dispuso a huir. Pero, llegando a la puerta, vio al Señor acudiendo a él, a quien adorándole, Pedro adorándole, le dijo: Señor, ¿a dónde vas? A lo que él respondió: a ser de nuevo crucificado. Pedro lo negó 3 veces y ahora iba huyendo. Uno lee eso, yo he leído sobre Pedro en diferentes partes, cuando encontramos a Pedro por allá en Hechos de los Apóstoles, cuando encontramos partes en los libros de la carta del apóstol Pablo. Y Pedro era, sí, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. ¿Sí? Y aquí iba a salir huyendo. Y cuando iba a salir huyendo se encontró en la puerta al Señor y adoró al Señor, y el Señor le pregunta a Pedro al Señor: Señor, ¿a dónde vas? Y el Señor le dijo: a hacer nuevamente una crucifixión por ti, Pedro. Y Pedro entendió: no debo huir, debo enfrentar el sufrimiento, debo acogerme a esa canción. Hay una canción de un hermano cristiano que dice: márchate si quieres, cobarde, cobarde. ¿Sí? Márchate si quieres. Los que siguen a Cristo no son de cobardía, ¿verdad? Es como el buen soldado, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? El buen soldado muere al frente de la batalla, respaldando a su jefe y a una nación. ¿Por qué vamos a marchar hacia atrás? Que atrás no hay nada. Mire lo que le pasó a la mujer de Lot. Por estar mirando hacia atrás se volvió una estatua de sal. Mujer, déjase de estar pensando en el pasado. Miremos al frente y miremos a Cristo. Que este camino es difícil, ¿sí? Pues no es fácil. No es fácil. Yo tengo mis luchas como las tienes tú, ¿sí? Pero vamos a volver atrás como iba Pedro a regresarse. No. Pedro dijo: esta es la oportunidad. Él lo había dicho allí: ya el Señor me dice que debo morir. Y dice que murió crucificado. No con la cabeza hacia arriba, sino con la cabeza hacia abajo. Con la cabeza hacia abajo. ¿Sí? Hay una frase que me dijo un señor, un siervo de Dios, ya murió. Cuando yo le dije: bueno, yo me quiero ir para Bogotá a ser pastor, y me dijo: oh, excelente, qué chévere. ¿Sí? Pero él dijo: el que se mete de redentor es para morir crucificado. Si usted se metió en el camino de Cristo es para morir, como dicen, con las botas puestas, con ese morral atrás,
¿verdad? Allí respaldando, Cristo es nuestra esperanza. Cristo es el motivo de mi vida. No volveré atrás. Encaminaré mi vida hacia Cristo y no volveré hacia atrás. Hoy Pedro nos ha enseñado mucho. Bueno, se me fue el tiempo, siempre son 30 minutos, pero me puse a hablar aquí y ya son 45. Me alegra que hayas estado allí. Gracias. Espero que Dios bendiga tu vida y no vuelvas atrás, no vuelvas atrás. Vamos a tener solidaridad de cuerpo entre todos y vamos a empujarnos los unos a los otros. El día que yo esté en el desánimo, espero que recibir tu llamada y ahí fortaleza, profe, fortaleza. Sí, no se desanime, vamos caminando en esta peregrinación de andar con Cristo. Chao. Dios te bendiga. Gracias por ver mi programa, por oírlo, escucharlo y sigue leyendo. Segunda de Pedro, mañana leeremos el 2 y el 3 si Dios lo permite y tenemos otro libro en nuestras estadísticas. Chao, cuídate mucho y bendiciones. Un abrazo para ti. Saludes por allá a la familia tuya, ¿sí? Y bueno, estamos bien, gracias al Señor. Dios te bendiga.